Antiguamente lo hacíamos. Perdimos esa vida automática que antes veíamos con libertad, nos sentíamos que como que teníamos mucho tiempo. Perdimos los rituales invisibles, ese apretón de manos. Hay muchas personas que ya no saludan de manos después del COVID. Ese toser en público sin que te miren como un zombie. Tú toses y como que la gente, ay, ay, o sea, como que ya quedó, ese miedo quedó. Todavía la gente llega y usa tapabocas, aun cuando no tengan ni gripa ni nada, para prevenir. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Iniciamos otro gran capítulo de historias que sanan, volver a la raíz para cerrar ciclos. Conducido por Mercedes Castañeda, coach emocional y espiritual, mentora de mujeres, terapeuta TRG. En el Instagram la pueden conseguir como @Mercedes Despertar Emocional. La dirección general de Adri Flechas, por aquí les saluda Iván Dávila Jr. Mercedes, te damos una calurosa bienvenida a este tu espacio, historias que sanan, volver a la raíz para cerrar ciclos. Junto con tu saludo, ¿qué te parece si contamos a los oyentes un poco más acerca del contenido que tienes preparado para el día de hoy? Bienvenida, Mercedes. Hola Iván, muy buenos días, gracias, muchas gracias y saludos a las audientes, a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Del COVID. Y es un tema que no es muy bonito, pero es que nos dijeron que cuando terminara el COVID todo volvería a la normalidad. Pero, ¿y si la normalidad nunca existió? ¿No nos lo hemos preguntado? Hoy hablamos de la epidemia que nadie quiere nombrar, los traumas que dejó la epidemia, la pandemia. Parece que no se ha ido. Las personas dicen que es que luego del COVID yo ya quedé débil. O me dicen, Mercedes, es que después del COVID cada ratico me dan gripa, pero es por el COVID. O es que me enfermo seguido porque es que mis defensas quedaron bajos, pero es por el COVID. Y estoy perdiendo mi memoria por el COVID. Entonces yo digo, carajo, ¿y no que ya iba a pasar? Entonces, hoy vamos a tocar este tema, las personas que de verdad quedaron marcadas y qué es lo que realmente pasa. Vamos a encontrar verdades. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, empezamos por lo controversial. Precisamente nos nombrabas esa palabra que ninguno quisiéramos volver a escuchar en todo lo que marcó precisamente a nivel mundial y no solamente en Colombia, en Sudamérica. Dices que el COVID se fue, pero dejó una epidemia de traumas de pronto sin nombre. Mercedes, ¿no estamos siendo un poco dramáticos de pronto o cómo lo terminamos de tomar o cómo sigue en nuestras vidas esto? Bueno, dramáticos de pronto, Iván, de pronto no. Ojalá lo fuéramos. La verdad es que la OMS documentó un aumento del 25% de la población en ansiedad y en depresión durante la pandemia. Pero actualmente, los estudios actuales están mostrando que hasta un 70% de la población sigue con síntomas. Entonces, mira que estamos viendo que no se fue, que no se acabó y que realmente aquí hay una realidad. Lo que nadie quiere admitir es que el virus sí se fue, aparentemente, porque hay personas que todavía dicen que les dan virus, pero el miedo se quedó a vivir con nosotros y es entendible. Mucha gente cree que su ansiedad social constante o la incapacidad para planificar el futuro es normal ahora. Ahora, ¿por qué? Porque la gente quedó con miedo del futuro. Con las personas llegan y me dicen cosas como, es que antes del COVID yo planeaba, yo realizaba eventos y planeaba mi trabajo a todo un año, pero después del COVID ya no lo hago. ¿Por qué está pasando esto, Iván? Porque nos sentimos más vulnerables. El COVID vino a despertarnos muchas cosas que vamos a ir hablando a través de este programa y realmente no estamos siendo dramáticos, pero sí estamos siendo honestamente mmm, traumáticos, digamos más bien con un trauma colectivo, diría yo. Estamos hablando de un trauma colectivo que estamos ignorando o que queremos ignorar. Y es entendible. Imagínate una persona que yo leía algo sobre un doctor, de hecho está trabajando con la TRG, este señor, es un doctor ya de edad,
y él tuvo que pasar el COVID encerrado en su apartamento, pero estaba con su familia, pero él tuvo que enterrar no a uno ni a dos, sino a tres miembros de su familia. Y enterrar, digo entre comillas, porque acordémonos que teníamos muchísimas restricciones, que él ni siquiera pudo despedirse de su papá, de su mamá y posteriormente de su hermana. Eran 4 miembros de familia. Queda él solo. ¿Cómo no va a presentar una persona así problemas de ansiedad o de depresión? Por más profesional de la salud que sea, es un ser humano. Y él es solamente un caso, estoy hablando de un caso aislado, que lo conocí porque, bueno, él está haciendo la TRG y está sometiéndose a esta terapia, pero ¿cuántas personas que no conocemos vivieron un proceso que nosotros no tenemos ni idea? Yo, la verdad, no vi dramas, no viví dramas de nada, yo no viví eventos de COVID en mi familia, yo no vi muertos cercanos a mi familia, entonces yo no lo viví así, pero ¿cuántas personas sí lo vivieron y hoy, al día de hoy, realmente están sufriendo? Mira, los datos son un 25% más de aumento en ansiedad y depresión, de acuerdo a la OMS. De un 20 a un 70% de la población tiene síntomas persistentes. Todo el tiempo parece que se hubiera quedado en su memoria, en su mente, un dolor, un problema de una gripe, una enfermedad. Esto que padecieron, ellos siguen persistiendo porque no han soltado. Parece que hubieran quedado congelados con esta enfermedad, con este evento. Hay un trauma colectivo que está científicamente documentado, lo está. El problema no es que seamos dramáticos, sino saber que estamos normalizando síntomas del trauma colectivo. O sea, en otras palabras, el virus se fue, pero el miedo, Iván, se quedó a vivir con nosotros. ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Sí, es que fue muy fuerte, ¿no? No estábamos preparados. De hecho, precisamente en Colombia recordamos de que no se había hablado mucho del virus y todo. Nos llamaron a un simulacro y después del simulacro para adelante vino todo lo que fue cuidarnos y tanto tiempo encerrados algunos sin tener poder estar con los familiares ni nada. Duro, muy difícil esto. El duelo, un duelo precisamente, Mercedes. Ese duelo de pronto no procesado por la vida que perdimos, claro, no la vida físicamente de signos vitales, pero una vida que se perdió. ¿Qué tipo de vida? Una vida que se perdió, ¿cómo la perdimos? El tiempo que estuvimos encerrados, el tiempo que estuvimos sin ver a tantas personas. ¿Cómo se maneja esto? ¿Perdimos algo exactamente, Mercedes? Sabes que yo creo que sí, Iván, perdimos la vida automática. ¿Te acuerdas cuando antiguamente podíamos llegar a una fiesta sin calcular cuánta gente había? No nos interesaba. Cuando tú dabas un abrazo sin pensarlo 2 veces, ¡ay, qué rico, un abrazo! Y no te estabas previniendo de si tienes gripa, ¿será que me prende algo? Cuando tú planeabas vacaciones, hasta 6 meses, de un año, sin preguntarte, ¿será que sí podemos ir? ¿Y si pasa algo? Antiguamente lo hacíamos. Perdimos esa vida automática que antes veíamos con libertad, nos sentíamos que como que teníamos mucho tiempo. Perdimos los rituales invisibles, ese apretón de manos. Hay muchas personas que ya no saludan de manos después del COVID. Ese toser en público sin que te miren como un zombie. Tú toses y como que la gente, ay, o sea, como que ya quedó, ese miedo quedó. Todavía la gente llega y usa tapabocas, aun cuando no tengan ni gripa ni nada, para prevenir. No sé si tú lo has visto, pero yo lo veo bastante. Entrar a un ascensor, por ejemplo, y entrar a ese ascensor lleno y no tener ansiedad. Pero lo más profundo que perdimos, ¿sabes qué fue? La ilusión del control. Porque antes del COVID, creíamos que si trabajábamos duro, que si comíamos bien, que si éramos buenos, nada malo nos pasaría. Vivíamos con las religiones de que no, pues vamos a ser buenos y a la gente buena, eso no nos pasa nada. Pero el COVID, ¿sabe qué hizo? Nos recordó brutalmente que la vida es frágil, que es impredecible. No lloramos por las mascarillas, lloramos por la confianza básica en que mañana será parecido a hoy. Por eso es que estamos llorando. Nos quedamos con varios dolores. Perdimos muchas cosas, perdimos espontaneidad social, perdimos contacto físico casual, perdimos esos rituales de conexión.
Perdimos esa planificación a un futuro sin tener ansiedad, sin sufrir por la ansiedad. ¿Será que se puede? ¿Será que llego hasta allá? Y perdimos también una parte invisible, ¿no? Porque esa parte invisible, esa sensación de sentirnos seguros, de sentirnos tranquilos, de salir, esa sensación de seguridad básica, también la perdimos. Perdimos esa ilusión de control sobre la vida. Mira, ahorita con lo que estamos viviendo, con otros que los que se juntan, que no es el tema de hoy, pero que viene al caso, no solamente el COVID, sino también yo veo la cantidad de accidentes, por ejemplo, de los motoristas, la cantidad de personas que se están suicidando, que de esto no se está hablando y que es un tema que yo lo he mirado porque lo he tenido que mirar de cerca y carajo, de verdad que no nos damos de cuenta. ¿Por qué entonces va tu hija al colegio, se va de viaje, a un paseo y pedimos a Dios, por favor, que vaya y que vuelva bien? Por favor, parece que nuestro miedo a perder la vida de las personas que amamos o que nos pase a nosotros mismos se volvió un constante. Perdimos la confianza en esta predictibilidad, esta inocencia existencial que antes teníamos. Nos sentíamos invulnerables. Sabíamos que la muerte llegaba, pero algún día llegará. Ahorita hay más miedo. Hay más miedo a ver la muerte de frente. Entonces, no perdimos solamente actividades, perdimos la sensación de que el mundo es un lugar seguro y predecible. Básicamente es eso, no lloramos por las mascarillas, lloramos por la confianza básica en que mañana será parecido a hoy. Ahora, Mercedes, si hablamos de todo eso que perdimos, de pronto estar siempre predispuestos al pendiente de todo esto, hay mucha gente también, incluso personalmente, con todo lo que se abrió en actividad laboral, lo que aprendimos a utilizar más la parte virtual, de que no hay que estar presentes completamente en un trabajo y se puede hacer buen trabajo así en la parte virtual, en todo esto. Muchos florecieron, Mercedes, durante la pandemia, ahora otros se hundieron. ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Sí, sí, Iván, aquí viene lo controversial. Algunos necesitaban que el mundo se detuviera para poder respirar. O sea, los que florecieron no eran necesariamente los más fuertes, no necesariamente. La gente cree que eso eran los ricos o eran los más fuertes. No, falso. Muchas personas ya estaban ahogándose en la hiperactividad social. La, la prepandemia, diríamos ya, son personas que eran personas introvertidas, personas obligadas a ser extrovertidas, gente con ansiedad social que de repente tuvo permiso para quedarse en casa. Mire, hay mucha gente que tenía mucho dinero, sí, claro, pero no eran felices, vivían para el trabajo, no trabajaban para vivir, sino vivían pues para trabajar. El confinamiento que les dio, lo que nunca habían tenido, permiso oficial para decir no a compromisos sociales, para decir no a trabajar desde afuera y más bien trabajar desde la casa, para ir a su propio ritmo. Eso les dio la pandemia. O sea, las personas que florecieron no necesariamente, mucha gente dice, ay, no, es que a los pobres y es que a los ricos. Mentiras. Mientras unos perdían de otros, mientras unas personas realmente lo que hicieron fue agradecer porque volvieron a la salud y volvieron a la familia. Y mucha gente cree que todo era dinero, pero falso. Algunos perdían la red de conexión social, pero otros, ¿saben qué hicieron? Descubrieron que su red social estaba adentro, en su casa, en su familia, no en las falsas amistades. Hubieron personas que tenían recursos internos más grandes, pero porque no han aprendido a estar solos por supervivencia. Sucede que la pandemia no creó fortalezas nuevas. Lo que hizo la pandemia fue revelar las fortalezas que tenían las personas. Por eso muchos comerciantes quebraron y no se levantaron, pero otros mostraron la fortaleza para quebrar y volver a reinventarse. Es más, algunas historias, entre las muchas historias que vieron después de las pandemias, hubieron historias de personas que dijeron, gracias al COVID, pude dejar esa empresa o ese trabajo o eso que estaba haciendo y que no me hacía feliz, y esto que hago ahora me hace feliz. O sea, no todo fue historia trágica, no todo fue así como, ay, el COVID fue lo malo. No, el COVID no fue malo, el COVID simplemente revisó. ¿Quiénes fueron las personas que florecieron realmente? Las personas que tenían recursos internos.
que decían, pues pucha, yo puedo hacer esto, yo deseo hacer esto y lo hago. La comodidad con la soledad, porque muchísimas personas aprendimos a estar solos, sin sentirnos incómodos, porque ¿saben qué pasó? Que ya no nos sentíamos criticados. Cuando antes estaba solo se decía, usted es un amargado, ¿qué le pasa? Es que está enfermo, es un antisocial. Ahorita habemos muchísimas personas que no tenemos parejas y que aprendimos a estar solos con nosotros mismos y lo disfrutamos de verdad. También habilidades de autorregulación, ya nos regulamos, ya podemos decir no, ya tenemos menor dependencia de cómo nos validan los demás. Antiguamente, pues digo, claro, no estoy hablando de todo el mundo, depende de la persona, pero muchas personas aprendemos a ser más flexibles con la parte natural. ¿Quiénes se hundieron realmente? ¿Quiénes fueron los que realmente dijeron fue un fracaso, el COVID fue una tragedia? Estas personas que no tenían estímulos externos constantes, que solamente se creían que su fortaleza era lo que tenían en la parte física material, pero no realmente su corazón. Las personas que dependían mucho de la validación social continua. Entonces, si yo dependo de la validación social y resulta que todo el mundo se tiene que esconder, que tiene que ocultarse, que tiene que protegerse, pues quedaron graves y no se hallaron, ni siquiera supieron quiénes eran ellos mismos. Personas que tenían rutinas rígidas externas, que vivían como dije antes, para trabajar, pero no para ellos. Los que tenían roles sociales que definían qué identidad era. Entonces, si yo veía público, yo tenía mi identidad, pero ahora no me puedo mostrar al público. ¿Y entonces yo qué hago? Entonces, mira que realmente eso depende. La pandemia fue un test de recursos internos que muchos no sabían que tenían o que no tenían, básicamente. O sea, algunos necesitaban que el mundo se detuviera para volver a respirar, tener un permiso oficial de no. La pandemia no creó fortalezas nuevas, solamente reveló quién tenía fortalezas escondidas. Eso sí lo reveló. Y quién le faltaba estar consigo mismo, identificarse, porque ya había olvidado quién era realmente. Eso es algo que la humanidad olvidamos, Iván. ¿Quiénes somos realmente? Bueno, precisamente en ese tema hoy controversial, el COVID, que muchos lo tenemos todavía en la cabeza por todo lo que pasamos, por lo que sigue pasando, y que cualquiera dice por allí, ya no hay gripe, ya nadie dice, uy, no, fue una gripa que me dio esto. No, no, estos son remanentes, esto es un COVID. Lo que pasa es que no tan fuerte como el anterior o todo esto. Ahora, esto nos hace perder un poco lo de creer, lo de tener una inocencia. Mercedes, es algo, se maneja por allí precisamente y se escucha en personas como tú que estudian tanto y nos pueden instruir tanto. No se extraña la normalidad, se extraña la inocencia. Eso llama mucho la atención. Sí, sí, totalmente. La inocencia es creer que las cosas malas le pasan a otros, que si eres buena persona, trabajas duro, te cuidas, vas a estar bien. Y de hecho muchas personas preguntan eso, oye, pero ¿por qué a las personas buenas? ¿Por qué a mí me pasó? Si yo soy bueno, si yo soy noble, si yo ayudo, no entiendo por qué no me quiere, si yo entrego lo mejor. Antes del COVID, planeábamos bodas con un año de anticipación, sin pensar, ¿y si el mundo se acaba? ¿Qué vamos a hacer? Comprábamos boletos de avión confiando en que llegaríamos a nuestro destino. Eso era inocencia. Esa era la certeza de inocencia. Mañana no existe, o sea, no pasa nada. ¿Éramos inocentes? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que las cosas cambiaron. Que el COVID vino a mostrar que la muerte estaba, que estaba presente en nuestras vidas, que todo se podía acabar. Y entonces ya no planeamos vacaciones. Ahora planeamos vacaciones por si no pasa nada. ¿Ok? Si no pasa nada. Ya no decimos, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes si todo está bien, si Dios lo quiere, si Dios lo permite. La normalidad se puede reconstruir. La inocencia, una vez perdida, ya no regresa. Y todos estamos de duelo por esa versión de nosotros que creía que el futuro era predecible. Antes nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos certeza de futuro inmediato, ¿no? Vamos a hacer, me voy a graduar en tal mes. Ahorita hemos ido soltando poco a poco, porque al principio ya no se veía esto. Ahorita ya hay gente que dice, no, sí, Dios mediante, Dios lo permite, sí, en tal mes me voy a graduar. Antes teníamos un plan A y listo. Ahorita tenemos a plan A, plan B y hasta plan C.
Ya como que ya nos vamos, puede ser, estamos susceptibles, ¿sí? Esa sensación de control sobre el destino pues ya no está. Ahora estamos más como abiertos. Ahorita se ha abierto muchísimo, después del COVID, se ve mucho la palabra espiritualidad. Y ya muchas personas no se identifican con las religiones, sino con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque muchos nos dimos cuenta de que definitivamente sí éramos más bien susceptibles y realmente necesitábamos algo más. Necesitábamos a Dios. Y es triste, ¿no? Algunas le hicieron lo contrario, se alejaron. Dios no existe, ¿cómo permitió esto, que yo viviera esto? Y Dios no existe. Pero otros nos aferramos a Dios de maneras diferentes, algunos a las religiones, pero muchísima, ya es muy popular la parte espiritualidad. No a todo el mundo lo maneja muy claro, de hecho no entienden ni confunden espiritualidad con religiosidad, pero igual, Dios es Dios. Y lo que buscamos es Dios. Entonces ahora vivimos con cláusulas mentales de escape de muchos planes, con una ansiedad anticipada, que es lo que se está generando y lo que se está haciendo el boom. Hay ansiedad anticipada de las personas, se están angustiando antes de que pasen las cosas. Y básicamente hay un duelo anticipado también, como que nos preparamos más para la muerte o para recibir malas noticias. Pareciera que eso hace parte ya de nuestra vida, básicamente. Bueno, este tema que estamos desarrollando el día de hoy junto a Mercedes Castañeda y bueno, ha pasado ya el tiempo, es un tema que nos da para hablar y hablar muchísimo. Los niños, Mercedes, ellos también cargan con esto. Sí, los niños cargan con los miedos de los adultos. Como nosotros ya tenemos tantos miedos, los niños tienen que ver nuestros miedos. Entonces, es triste, pero cuando llega un niño, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, que un niño que quiere subir las escaleras y la mamá empieza a decirle, no, 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 que te vas a caer. Y el niño, pero o sea, por qué le están coartando antes de tiempo? No se ha caído, pero ¿por qué me están diciendo que ya? No, que te vas a enfermar, no te mojes que te va a dar gripa. O sea, vivimos con el miedo a toda hora. El COVID, el miedo. Entonces, ya le compramos las mascarillas porque vamos a ir a una reunión familiar y el niño con tapabocas. Y entonces le pregunta uno a la señora, bueno, ¿y el niño tiene gripita? No, 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 es para prevenir que no le vaya a dar. Y yo digo, pues pucha, qué triste. ¿Cómo ni siquiera le dejan a un niño ser libre, sino que le ponen la mascarilla, le que ponen el perito para que no muerda, que también le cohibe muchas veces ladrar, y al niño también le dejan, no le cohiben a vivir, a experimentar, por protegerlo. Ahí le faltan un poquito de la fe y la confianza, lo que va a pasar, va a pasar. O sea, yo por lo menos soy muy relajada, lo que va a pasar, y lo que pasó, pues ya, déjalo así. Pero cuando quedamos con esta psicosis, la inocencia realmente la perdimos en confiar y en creer que todo ya está, porque nosotros no estamos solos, somos cuidados y tenemos un Espíritu Santo, tenemos un Jesús que está con nosotros. Los que creen en arcángeles y ángeles saben que estamos siempre protegidos, pero esa ansiedad se va a los niños y los niños se vuelven temerosos, inseguros, miedosos y lo peor, ¿no? Encontramos que si se distraen en las redes, no van a pensar en lo malo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mecanizándolos, ¿verdad? Volviéndolos un robot. Claro que son víctimas, pero no de la COVID, de los adultos. Ujú. Mercedes, ¿cuál sería tu conclusión del capítulo de hoy, ese mensaje que le quieras dejar a todos tus queridos oyentes? Bueno, la conclusión de hoy sería que cuando perdimos la inocencia, se nos olvidó que Dios está presente en todas nuestras vidas. Quiero cerrar con algo fundamental, y es que entendamos que se nos cayó la ilusión de control porque es que nosotros no controlamos nada. Creemos controlar las cosas, no controlamos nada realmente. Muchos pensaron que perdieron a Dios. La verdad es que es exactamente lo opuesto. Dios no es una creencia que se tambalea cuando el mundo se vuelve incierto. Dios se experimenta en el amor. ¿Sabes cuándo más amor hemos visto? En los momentos más oscuros, como en la pandemia. En las enfermeras que trabajaron 18 horas seguidas, en los vecinos que compraron medicinas para adultos mayores que ni siquiera conocían, en las familias que abrazaron más fuerte porque entendieron que nada es para siempre. El trauma nos quitó la ilusión de que podemos controlar la vida, pero también nos devolvió algo más profundo, la certeza de que el amor
es lo único real, cuando todo lo demás se desborona. En mi programa TRGIE no reprocesamos traumas para volver a quienes éramos antes. Lo que hacemos es reprocesar para descubrir quiénes somos realmente, quitarnos la máscara y vernos nosotros. Ahí, con esa desnudez emocional, en donde encontramos lo sagrado, donde no somos creencias, sino que somos una experiencia viva. No sanamos para volver a ser normales, sanamos para ser humanos, más conectados, más capaces de experimentar y expresar el amor genuino, porque eso es lo que somos. Esa es nuestra herencia de Dios. ¿Qué actividad de charlas o eventos próximos tienes, Mercedes? Bueno, Iván, actividades en el momento no tengo, pero sí la invitación a que me sigan en redes. Mercedes Despertar Emocional en YouTube. Puedes inscribirte a mis canales, te invito a inscribirte a mi canal. No llevo mucho tiempo, pero poquito a poco he dejado información muy valiosa. Entonces, básicamente te invito a seguirme en mis redes, Mercedes Despertar Emocional, especialmente en YouTube, que es donde estoy presentando pues casos y respondiendo también preguntas. Muy bien, Mercedes, gran capítulo, el del día de hoy, por supuesto, en tu programa. Yo quiero darte las gracias, como siempre, Mercedes Castañeda, mentora de mujeres y coach, en este tiempo, en esta emisión tan interesante que sin lugar a dudas sirvió de motivación e inspiración para todos nuestros queridos oyentes. Muchas preguntas sin responder, tanto para hablar sobre este tema, Mercedes, pero igual te doy el agradecimiento y un abrazo, Mercedes. Muchas gracias a ti, Iván, y muchas gracias a la diosa que nos acompaña. Dios me los bendiga. Los micrófonos abiertos para la próxima cita y a todos nuestros queridos oyentes muy atentos a la siguiente emisión aquí, en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.
¿Qué vamos a hacer? Comprábamos boletos de avión confiando en que llegaríamos a nuestro destino. Eso era inocencia. Esa era la certeza de inocencia. Mañana no existe, o sea, no pasa nada. ¿Éramos inocentes? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que las cosas cambiaron. Que el COVID vino a mostrar que la muerte estaba, que estaba presente en nuestras vidas, que todo se podía acabar y entonces ya no planeamos vacaciones. Ahora planeamos vacaciones por si no pasa nada, ¿ok? Si no pasa nada. Ya no decimos, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes si todo está bien, si Dios lo quiere, si Dios lo permite. La normalidad se puede reconstruir. La inocencia, una vez perdida, ya no regresa. Y todos estamos de duelo por esa versión de nosotros que creía que el futuro era predecible. Antes nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos certeza de futuro inmediato, ¿no? Vamos a hacer, me voy a graduar en tal mes. Ahorita hemos ido soltando poco a poco, porque al principio ya no se veía esto. Ahorita ya hay gente que dice, no, sí, Dios mediante, Dios lo permite, sí, en tal mes me voy a graduar. Antes teníamos un plan A y listo. Ahorita tenemos a plan A, plan B y hasta plan C. Ya como que ya nos vamos, puede ser, estamos susceptibles, ¿sí? Esa sensación de control sobre el destino pues ya no está. Ahora estamos más como abiertos. Ahorita se ha abierto muchísimo, después del COVID, se ve mucho la palabra espiritualidad. Y ya muchas personas no se identifican con las religiones, sino con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque muchos nos dimos cuenta de que definitivamente sí éramos más bien susceptibles y realmente necesitábamos algo más. Necesitábamos a Dios.